Creo que mucho tiene que ver todo el esfuerzo que hace el gobierno municipal para recibir. Invitamos a todos los cauceteros a que disfruten de este hermoso espectáculo y brindarle todo el recibimiento al gauchaje que viene cabalgando desde la ciudad capital y con el propósito de llegar al paraje de Difunta José. Bien, gran operativo para recibirlos también, mucha gente dispuesta en distintas zonas para que esto salga con total normalidad y bueno, como merece un evento de estas características. Sin duda, yo creo que hemos afectado a toda la secretaría para que cada una de ellas tenga una actividad y podamos recibirlo y poder ofrecer todo lo que tenemos para evitar accidentes, para evitar complicaciones de cualquier índole y que salga una linda cabalgata y mejor que esta 26ª edición sea la mejor de todas. Bien, lo hablábamos con el secretario de Hacienda. Caucete siempre con grandes eventos que tienen mucha afluencia de gente, ¿no? Son desafíos que a ustedes les gusta asumir. En realidad son desafíos que se han ido creando por muchos años y que van tomando trascendencia año a año y va generando más gente adherente, y eso es bueno porque es mucha la gente que llega al departamento, es gente que llega también y compra en el departamento, es gente que se hospeda en el departamento. Bueno, esto que tiene que ver con el turismo, con el hospedaje y toda esta cuestión. Bien, intendente, ¿cuántos jinetes se calcula que van a estar llegando y bueno, y cuál sería el horario para que toda la gente, bueno, como todos los años los reciba también? Y se calcula que más de 4.000 jinetes vamos a tener en esta cabalgata. Ojalá que se pueda llegar a ese número, ¿no? Y se va a ser muy importante. Bien, van a estar circulando por Diagonal Sarmiento hasta el busto Sarmiento, ¿no? Hasta Ignacio Larrosa. Van a estar por Diagonal Sarmiento hasta el busto de Sarmiento y por él hasta la ruta 270 y ingresamos por la terminal de León.